Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 19 de junio de 1867, en Querétaro, en el llamado Cerro de las Campanas, es fusilado Maximiliano I, emperador de México, emperador usurpador, emperador producto de una invasión, emperador producto de una verdadera traición a la patria por parte de los conservadores y la Iglesia mexicana. Maximiliano fue un personaje un poco diferente a lo que constituye la trama en que se vio envuelto. La historia de Maximiliano es una historia que está llena de algunos puntos muy poco claros. En primer lugar, sobre su propio nacimiento. Maximiliano era hijo de Francisco de Austria y de Isabel de Baviera. Pero una historia, un rumor en todo caso, una leyenda no comprobada pero imposible de descartar del todo, trata de mostrar que era hijo de Napoleón II, pues el hijo de Napoleón. Hay una historia curiosa allí porque Napoleón se casó en segundas nupcias con María Luisa de Austria, porque con Josefina no había tenido hijo y quería tener un hijo. Con ella tuvo un hijo, al cual llamó rey de Roma, y algunos llaman Napoleón II. Napoleón II porque cuando Napoleón finalmente fue derrotado en Waterloo, abdicó en beneficio de su hijo Napoleón II, que eso no tuvo ninguna vigencia, ninguna validez. De hecho, el propio Napoleón II estaba una suerte de prisionero de lujo allá en manos de los austríacos con su madre. Pero ese Napoleón II, que murió tuberculoso a los 21 años, 22 años, parece que tuvo una relación muy cercana con la princesa Sofía, y que estaba casada con un tipo viejo y repugnante y desagradable que era este Francisco de Austria. Y un rumor muy persistente ha dicho que los dos primeros hijos de ella con este Francisco, entre ellos el segundo, que fue Maximiliano, no fueron hijos del marido, sino que fueron hijos de este joven Napoleón II, que murió poco después tuberculoso. El hecho es que hay una leyenda inicial con el personaje Maximiliano. Otro tema importante con relación a Maximiliano es que a pesar de que Maximiliano pasa a ser emperador de México como producto de una conspiración de la derecha, de los conservadores y de la Iglesia contra los liberales, que son los liberales que han justamente promovido a mediados del siglo XIX, 1857 en adelante, las leyes de reforma, Juárez, Lerdo y otros, que han establecido la libertad de culto, que han establecido la desamortización de bienes de la Iglesia, es decir, quitarle la mayor parte de las tierras a la Iglesia para venderla, y que están promoviendo pues una serie de reformas liberales, hacen que los conservadores, aliados con la Iglesia, vayan de entrada a buscarse un emperador en Europa para restablecer un imperio a la manera de Iturbide, y van a contactar a Maximiliano. Y luego entra Napoleón III, emperador de Francia, que quiere montar un imperio, una especie de protectorado con disfraz de imperio en ese México convulsionado por la reforma y por la guerra civil. Y todos coinciden entonces en Maximiliano. Y Maximiliano va a ser entonces el emperador que va a representar el poder de los conservadores y la Iglesia en México, en ese México ocupado, invadido por los franceses, para enfrentar a las reformas liberales. Y aquí se da entonces la paradoja que quería mencionar, es que Maximiliano era liberal. Maximiliano no era precisamente un hombre conservador. Él había sido gobernante en el norte de Italia, en Milán, hasta 1859 justamente, porque los austríacos ocupaban el norte de Italia, pero había tenido conflictos con los austríacos, que eran muy conservadores y muy católicos, porque él era un hombre más abierto y era de pensamiento liberal. Eso llevó a que se retirara justamente, se fuera a un castillo que él tenía en Trieste llamado Miramar, y allí fue donde lo fueron a buscar los conservadores mexicanos y el propio Napoleón III para convencerlo de que fuera emperador de México. Y siendo emperador de México, resulta que los conservadores lo que querían fundamentalmente era restablecer el poder absoluto de la Iglesia, y para eso controlaban una parte del país, entre ellas por supuesto la capital, Ciudad de México. Querían establecer la religión cristiana o católica como única religión válida, y querían devolverle las tierras desamortizadas a la Iglesia. Y Maximiliano se opuso a eso.
quiso mantener la libertad de culto y quiso mantener la expropiación de las tierras de la iglesia, con lo cual se malquistó con los propios conservadores y con la iglesia. Así se dio la paradoja de tener un gobierno conservador colonial con un emperador que no simpatizaba del todo con la posición conservadora de la iglesia y de los propios conservadores. El hecho es que al resolverse finalmente la guerra civil, Maximiliano fue emperador de México entre 1864 y 1867. Al terminar la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión, que fue una de las causas que le permitió a Napoleón III montar su imperio al lado de los Estados Unidos, los norteamericanos que apoyaban el triunfo del norte, la derrota de los esclavistas, los norteamericanos que apoyaban a Juárez, le dieron armas a Juárez y ayudaron de alguna forma a que Juárez triunfara contra los conservadores. Y eso condujo entonces a que en 1867, después de haber pasado miles de dificultades, los liberales, las tropas de Juárez, triunfaran, capturaran o liberaran Ciudad de México y finalmente el emperador Maximiliano, refugiado en Querétaro, con dos de sus oficiales más cercanos, uno, Miramón, que era un aristócrata e incluso vinculado familiarmente con los franceses, de origen francés, y otro, un pobre mestizo llamado Mejía, que le servía a los conservadores. Maximiliano fue capturado y en ese Cerro de las Campanas en Querétaro fue fusilado un día como hoy de 1867, y hay que reconocer además que murió con mucha dignidad y que murió con mucho valor. Corte. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.